Dicen que uno aprende a caminar cayéndose, pero nadie te explica qué hacer cuando la caída no es física, sino del alma. A veces, lo que más nos duele no es lo que otros nos hicieron, sino lo que nosotros hicimos. Hoy quiero contarte una historia real, la historia de Andrés. Él era de esas personas que siempre veías con una sonrisa, siempre listo para dar un consejo, siempre con un versículo en la punta de la lengua. Parecía inquebrantable, como si nada pudiera romperlo. Pero la vida tiene formas de recordarnos que todos somos frágiles. Una noche, una mala decisión cambió todo. No necesito entrar en los detalles de qué hizo, porque lo importante no es el error en sí, sino lo que vino después. Andrés sabía perfectamente que lo que había hecho estaba mal. Sabía que había lastimado a alguien que confiaba en él, y sentía que su relación con Dios, aunque no se había roto, se había oscurecido por completo. Era como si una nube negra se hubiera instalado sobre su cabeza, una nube de vergüenza y culpa. De repente, ya no podía mirar a nadie a los ojos, en el trabajo, en la calle, con sus amigos. Sentía que todos podían ver su error, como si lo llevara escrito en la frente. Y lo peor de todo, sentía, en lo más profundo de su silencio, que Dios debía estar terriblemente decepcionado de él en esa idea. Lo paralizaba. Pensaba, ¿cómo pude haber hecho esto? Yo, que siempre hablo de fe, yo, que aconsejo a otros. Las semanas que siguieron fueron un auténtico laberinto de confusión y dolor. Intentaba orar, pero sus propias palabras se sentían vacías, hipócritas. Cada frase que empezaba terminaba en una autoacusación. Era como si su propia voz se hubiera convertido en la de un fiscal que no le daba tregua. Abría la Biblia, buscando consuelo, pero cada página parecía un espejo que le recordaba lo que no había sido capaz de sostener. Leía sobre David, sobre Pedro, sobre tantos otros que fallaron, pero en lugar de encontrar esperanza, solo sentía que se unía a una lista de fracasos. Ir a la iglesia se volvió una tortura. Cada canción de alabanza se sentía como una mentira en sus labios. Cada saludo cordial de un hermano le quemaba, porque pensaba Hansi, supieran lo que hice. Tenía un miedo constante a ser descubierto, a que su máscara de buen cristiano se cayera, y todos vieran la realidad. Se sentía menos, se sentía marcado, como si llevara una letra escarlata invisible. La pregunta que lo atormentaba día y noche era, ¿cómo vuelvo después de esto? ¿Es que acaso hay vuelta? ¿Y si ya lo arruiné todo para siempre? Se aisló, dejó de contestar mensajes, inventaba excusas para no ir a las reuniones. Pensaba que la mejor solución era esconderse, desaparecer por un tiempo, hasta que la vergüenza se fuera. Pero la vergüenza no se iba. Al contrario, crecía con cada día de silencio, alimentándose de su soledad. Estaba atrapado en una cárcel que él mismo había construido, y no encontraba la llave para salir. Una tarde, completamente agotado de pelear consigo mismo, de intentar ser fuerte, de pretender que no pasaba nada, decidió hacer algo distinto. Caminó hasta un parque cercano, un lugar donde solía ir a hablar con Dios en los buenos tiempos. Se sentó en un banco vacío, rodeado por el sonido de los pájaros y los niños jugando a lo lejos. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco como si quisiera expulsar toda la oscuridad que llevaba dentro. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de fabricar una oración elegante o una promesa que no sabía si podría cumplir, simplemente dijo la verdad, sin rodeos, sin excusas. Miró al cielo y susurró: Señor, fallé. Eso fue todo. No intentó justificarse diciendo, ¿es que estaba cansado? ¿O la tentación fue muy fuerte? No prometió cambiar para la próxima vez. No buscó palabras bonitas para adornar su desastre. Solo confesó su quebranto, su fracaso, con una honestidad brutal que le dolió en el alma. Y en ese silencio que siguió a su confesión, esperó el rayo, el reproche, la confirmación de que Dios estaba enojado. Pero lo que sintió fue algo completamente inesperado. No sintió frialdad, no sintió distancia, no sintió el portazo de un Dios ofendido. Sintió un abrazo que no venía del aire sino de lo más profundo de su ser. Un calor que le recorrió el cuerpo y le calmó el corazón. Fue como si Dios mismo le estuviera susurrando al oído las palabras que el rey David escribió hace miles de años. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En ese momento, Andrés entendió que la distancia no la había puesto Dios, la había puesto él, con su vergüenza. Dios nunca se había ido. Estaba allí, esperando, no con un dedo acusador, sino con los brazos abiertos. Andrés no salió perfecto de ese parque. La restauración no es un evento mágico. Pero salió limpio, salió perdonado. No porque él se hubiera levantado con sus propias fuerzas, sino porque Dios lo levantó con su infinita misericordia. Y ese momento, esa tarde en el parque, marcó un antes y un después en su vida. A partir de ahí, empezó el verdadero camino de regreso. Un camino que requería acción. Con la ayuda de Dios, empezó a pedir perdón donde debía. Llamó a la persona que había herido.
Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y humildad, pero necesaria. Empezó a reparar en lo posible el daño que había causado y, sobre todo, comenzó a caminar con humildad en lugar de orgullo. Se dio cuenta de que su caída había sido producto de una confianza excesiva en sí mismo, en su propia rectitud. Algunas relaciones sanaron rápido, otras necesitaron más tiempo, y eso también tuvo que aceptarlo. Pero lo más importante es que él ya no se escondía. Su error no se borró, pero ya no lo definía. Su caída no fue el final de su historia. Fue el principio de una vida más honesta, más real, más dependiente de Dios, aun con los meses. Andrés entendió algo profundo. Dios nos restaura dándonos amnesia para que olvidemos lo que hicimos. Él restaura dándonos verdad. No tapa lo que pasó, pero transforma lo que somos a través de lo que pasó. Le mostró que su gracia no es frágil, que no se rompe con nuestros errores. Entendió que el amor de Dios no depende de nuestro rendimiento, de cuántos días seguidos logramos portarnos bien. Y así, paso a paso, con una nueva humildad, volvió a servir en su iglesia. Volvió a sonreír, pero esta vez era una sonrisa diferente, una sonrisa que no escondía nada. Volvió a abrir su Biblia, pero ya no con miedo, sino con la gratitud de un hijo que ha sido recibido en casa, porque aprendió una lección fundamental. La vergüenza te hace huir y esconderte, pero la gracia de Dios siempre te hace volver. Hoy, Andrés cuenta su historia sin vergüenza, no para presumir de su caída, para nada. La cuenta para presumir de la restauración de Dios. Dice que si Dios pudo hacer algo con su desastre, puede hacerlo con el de cualquiera, porque no hay error más grande que la misericordia de Dios, ni hay oscuridad más profunda que su luz no pueda alcanzar. Quizás te identifiques con Andrés. Quizás también te caíste. Quizás una mala decisión, un error, te tiene atrapado en la vergüenza, sintiendo que no hay vuelta atrás. Quiero que escuches esto. A ninguna caída anula el llamado que Dios tiene para tu vida. Al contrario, a menudo nos invita a un nivel más profundo de humildad. La restauración no es instantánea, es un camino que requiere reconocer nuestro error, pedir perdón, ser transparentes con Dios y con personas de confianza, y permitir que el Espíritu Santo trabaje en la raíz de lo que nos llevó a caer. Dios no reconstruye lo que ocultamos, Él reconstruye lo que le entregamos. No importa cuán bajo sientas que has caído, no importa cuán lejos creas que estás, si en tu corazón hay un ápice de sinceridad, hay regreso. Dios no se cansa de darnos nuevas oportunidades. Su gracia es más grande que tu error más grande. Si necesitas restauración, te animo a que hables con Él hoy mismo. No esperes a sentirte mejor o a ser digno. Eso no va a pasar con tus fuerzas. Acércate a Él tal como estás roto, avergonzado, cansado. Entrégale tu fracaso, Él hace el resto. Él es experto en transformar ruinas en testimonios. Gracias por escuchar. No te olvides de seguirnos para más contenido como este. Que Dios te bendiga.